Niña prodigio de 12 años es expulsada del colegio. 20 años después vuelve como. En las bulliciosas calles de Sevilla, una brillante niña de 12 años ve su futuro hacerse añicos por una injusta acusación. 2 décadas después, el destino la trae de vuelta al lugar que la rechazó, pero esta vez, con el poder de cambiarlo todo. ¿Podrá Carmen desentrañar la verdad oculta tras su expulsión mientras lucha por salvar el colegio que una vez la traicionó? El sol sevillano se colaba por las ventanas del colegio San Isidoro, bañando con su luz dorada los pasillos repletos de estudiantes. Entre ellos, destacaba Carmen Vega, una chiquilla de 12 años con ojos vivaces y una melena oscura recogida en una coleta. Su uniforme impecable y la mochila cargada de libros eran el sello de una alumna ejemplar. Carmen caminaba con paso decidido hacia el aula magna, donde se celebraría el prestigioso concurso nacional de jóvenes talentos. Sus compañeros la miraban con una mezcla de admiración y envidia. Todos sabían que era la favorita para ganar. «Suerte, cerebrito», le gritó Lucía, su mejor amiga, mientras Carmen le devolvía una sonrisa nerviosa. Al entrar en la sala, el murmullo de los participantes y el público llenaba el ambiente. Carmen se sentó en su puesto asignado, respirando hondo para calmar los nervios. El director del colegio, don Alfonso Mendoza, un hombre de porte aristocrático y mirada severa, se acercó al podio. «Bienvenidos al 30º Concurso Nacional de Jóvenes Talentos», anunció con voz solemne. «Que gane el mejor». Las horas pasaron volando mientras los concursantes se enfrentaban a desafíos de lógica, matemáticas y cultura general. Carmen brillaba en cada prueba. Sus respuestas rápidas y precisas la colocaban en la cima de la clasificación. El público contenía el aliento, expectante ante el desenlace. Pero entonces, justo antes de la prueba final, ocurrió lo impensable. Don Alfonso interrumpió el concurso, su rostro una máscara de decepción y furia contenida. «Lamento informar», dijo con voz grave, «que hemos descubierto un caso de trampa». Los murmullos se extendieron por la sala como una ola. Carmen Vega queda descalificada y expulsada del colegio San Isidoro. El mundo de Carmen se derrumbó en ese instante. Las miradas acusadoras, los susurros, las expresiones de shock de sus compañeros, todo se mezclaba en un torbellino de confusión y dolor. «Pero yo no he hecho trampa», gritó desesperada, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Sin embargo, sus protestas cayeron en oídos sordos. Mientras la sacaban de la sala, Carmen vio a sus padres, humildes trabajadores que habían hecho enormes sacrificios para darle esta oportunidad. Sus rostros reflejaban una mezcla de incredulidad y vergüenza. En ese momento, algo se quebró dentro de Carmen. Juró que algún día descubriría la verdad y limpiaría su nombre, sin importar cuánto tiempo le llevara. Esa noche, en su pequeño piso del barrio de Triana, Carmen lloró hasta quedarse dormida. Sus sueños, antes llenos de promesas y ambiciones, ahora estaban teñidos de incertidumbre. Pero en medio de la oscuridad, una chispa de determinación comenzó a arder. Esta no sería su caída, sino el comienzo de su ascenso. Algún día, se prometió, volvería a pisar las aulas del San Isidoro, no como una niña acusada, sino como alguien a quien tendrían que escuchar. 20 años habían pasado desde aquel fatídico día. El tiempo, implacable, había transformado a la joven Carmen en una mujer elegante y decidida. Su cabello, ahora cortado en un bob moderno, enmarcaba un rostro que reflejaba determinación y experiencia. Vestida con un traje de chaqueta impecable, Carmen Vega caminaba por las calles de Sevilla con la confianza de quien ha conquistado el mundo. El taxi la dejó frente al imponente edificio de cristal y acero que albergaba el bufete de abogados más prestigioso de la ciudad. «Buenos días, señora Vega», saludó el recepcionista con una inclinación de cabeza. Carmen asintió, dirigiéndose directamente a su despacho. Apenas había tenido tiempo de sentarse cuando su asistente, Marta, entró apresuradamente. «Carmen, tienes una llamada urgente», dijo Marta, con un tono que sugería que no era una llamada cualquiera. Es del colegio San Isidoro». El corazón de Carmen dio un vuelco. 20 años habían pasado, pero el nombre aún tenía el poder de alterar su pulso. Con un gesto, indicó a Marta que pasara la llamada. «Carmen Vega al habla», dijo con voz firme, ocultando la tormenta de emociones que se agitaba en su interior. «Señora Vega, soy Javier Ruiz, el actual director del colegio San Isidoro», dijo una voz al otro lado de la línea.
Nos enfrentamos a una situación crítica y necesitamos su ayuda urgentemente. El colegio está siendo demandado y, si perdemos, tendremos que cerrar. Carmen escuchó en silencio, su mente trabajando a toda velocidad. ¿Era esto una broma del destino? ¿O quizás, una oportunidad? Entiendo su situación, señor Ruiz, respondió Carmen con calma estudiada. Pero debo preguntar, ¿por qué acudir a mí? Seguramente conoce mi historia con el colegio. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Precisamente por eso, señora Vega. Su reputación como abogada es impecable, y creemos que nadie entendería mejor la importancia de este caso. Además, quizás sea momento de corregir viejos errores. Carmen sintió un escalofrío recorrer su espalda. Aquí estaba, la oportunidad que había estado esperando durante 2 décadas. Podría negarse, por supuesto. Dejar que el colegio que la había humillado se hundiera. Pero algo en su interior, esa misma chispa que la había impulsado todos estos años, le decía que esta era su oportunidad de descubrir la verdad. Muy bien, señor Ruiz, dijo finalmente. Acepto el caso. Estaré en el colegio mañana a primera hora para discutir los detalles. Tras colgar, Carmen se quedó mirando por la ventana de su despacho, observando la ciudad que había sido testigo de su caída y su resurgimiento. Mañana volvería a pisar los pasillos del San Isidoro, no como una niña acusada, sino como la abogada que podría salvarlo. O hundirlo para siempre. Esa noche, en su lujoso ático con vistas al Guadalquivir, Carmen sacó una vieja caja del fondo de su armario. Dentro, cuidadosamente guardado, estaba su antiguo uniforme escolar. Lo sostuvo frente a ella, los recuerdos inundando su mente. «Voy a descubrir la verdad», susurró, como una promesa a la niña que una vez fue. Cueste lo que cueste. El sol apenas despuntaba sobre Sevilla cuando Carmen aparcó su coche frente al Colegio San Isidoro. El edificio, una mezcla de arquitectura neoclásica y moderna, se alzaba imponente ante ella. Por un momento, se sintió de nuevo como aquella niña de 12 años, con el corazón latiendo acelerado ante la perspectiva de cruzar esas puertas. «Venga, Carmen, que ya no eres una cría», se dijo a sí misma, enderezando los hombros y avanzando con paso firme hacia la entrada. El interior del colegio había cambiado poco. Los mismos azulejos sevillanos decoraban las paredes, y el aroma a libros viejos y tiza flotaba en el aire. Carmen se dirigió a la secretaría, donde una mujer de mediana edad la recibió con una sonrisa. «Buenos días. Soy Carmen Vega. Tengo una cita con el director Ruiz», anunció con voz serena. La secretaria la miró con una mezcla de curiosidad y reconocimiento. «Por supuesto, señora Vega. El director la está esperando en su despacho. Por aquí, por favor». Mientras caminaban por los pasillos, Carmen notó las miradas de los profesores y alumnos madrugadores. Los murmullos la seguían como una estela. «¿Es ella, la niña prodigio que fue expulsada? ¿Qué hace aquí?». Carmen mantuvo la compostura, aunque por dentro sentía un torbellino de emociones. Al llegar al despacho del director, la secretaria llamó suavemente a la puerta. «Adelante», se escuchó desde dentro. Carmen entró, encontrándose cara a cara con Javier Ruiz, un hombre de unos 50 años con expresión preocupada. «Señora Vega, gracias por venir», dijo Ruiz, estrechándole la mano. «Por favor, tome asiento». Carmen se sentó, observando detenidamente la oficina. Sus ojos se detuvieron en una fotografía enmarcada en la pared. Era una foto antigua del claustro de profesores, y entre ellos reconoció a don Alfonso Mendoza, el director que la había expulsado. «Veo que ha notado la foto», comentó Ruiz, siguiendo su mirada. «Don Alfonso se jubiló hace 5 años. Fue él quien me recomendó para el puesto». Carmen asintió, guardando esa información para más tarde. «Señor Ruiz, hablemos del caso. ¿Qué exactamente está amenazando al colegio?». Ruiz suspiró profundamente antes de responder. «Es una demanda colectiva, señora Vega. Un grupo de exalumnos alega que el colegio encubrió casos de acoso durante años. Si ganaran, las indemnizaciones nos obligarían a cerrar». Carmen frunció el ceño. «Entiendo. ¿Y tienen pruebas de estos supuestos encubrimientos?». «Eso es lo más preocupante», respondió Ruiz, bajando la voz. «Parece que alguien les ha proporcionado documentos internos.
Documentos que, según nuestros registros, fueron destruidos hace años. En ese momento, algo hizo clic en la mente de Carmen. ¿Podría haber una conexión entre estos documentos y su propia expulsión? Decidió no revelar sus sospechas aún. Necesitaré acceso a todos los archivos del colegio, señor Ruiz. Y quiero hablar con todos los profesores que estuvieron aquí hace 20 años, dijo Carmen con determinación. Ruiz asintió, aunque Carmen notó un atisbo de duda en sus ojos. Por supuesto, tendrá todo lo que necesite. Pero, señora Vega, debo preguntarle, ¿está segura de que puede manejar este caso objetivamente, dado su historia con el colegio? Carmen se levantó, mirando fijamente a Ruiz. Señor director, mi pasado con este colegio es precisamente lo que me hace la persona ideal para este caso. Conozco sus pasillos, sus secretos, y sobre todo, sé lo que significa que te arrebaten tus sueños aquí. Defenderé al San Isidoro con todo lo que tengo, pero le advierto, si descubro que hay algo turbio en todo esto, no dudaré en sacarlo a la luz. Ruiz palideció ligeramente, pero asintió. Entendido, señora Vega. Confío en su profesionalidad. Al salir del despacho, Carmen se detuvo un momento en el pasillo. El eco de sus pasos resonaba en el silencio, mezclándose con los fantasmas del pasado. Bien, pensó, es hora de desenterrar viejos secretos y hacer justicia. Con esa determinación, se dispuso a sumergirse en la investigación que podría cambiar no solo su vida, sino la historia del Colegio San Isidoro para siempre. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad para Carmen. Se sumergió en los archivos del colegio, revisando expedientes, actas de reuniones y registros disciplinarios. El aroma a papel viejo y el polvo acumulado en algunas carpetas le recordaban constantemente cuánto tiempo había pasado desde su expulsión. Una tarde, mientras examinaba documentos en una sala apartada que le habían asignado como oficina temporal, escuchó un suave golpe en la puerta. Al levantar la vista, se encontró con una mujer de unos 60 años, cabello canoso y mirada amable. «¿Carmen?» «Soy Pilar Sánchez. No sé si me recuerdas. Era tu profesora de literatura», dijo la mujer con una sonrisa cálida. Carmen se levantó de inmediato, los recuerdos inundando su mente. «Dona Pilar». «Claro que la recuerdo. Usted siempre creyó en mí». Pilar entró en la sala, cerrando la puerta tras de sí. «Carmen, cuando me enteré de que estabas aquí, supe que tenía que hablar contigo. Hay cosas que deberías saber sobre lo que pasó hace 20 años». El corazón de Carmen dio un vuelco. «¿A qué se refiere, doña Pilar?», preguntó, indicándole que tomara asiento. Pilar se sentó, sus manos entrecruzadas sobre su regazo. «El día de tu expulsión, yo estaba en la sala de profesores. Escuché una conversación entre don Alfonso y otro profesor, Eduardo Fernández. Hablaban sobre ti, sobre cómo tenían que encargarse del problema». Carmen sintió que le faltaba el aire. ¿Está diciendo que mi expulsión fue planeada? Pilar asintió con tristeza. Siempre sospeché que algo no cuadraba. Eras una estudiante brillante, Carmen. Incapaz de hacer trampa. Pero en aquella época, el colegio estaba pasando por problemas financieros y yo era la estudiante becada, completó Carmen, sintiendo como las piezas empezaban a encajar. Exacto. Creo que don Alfonso vio una oportunidad de ahorrar dinero y complacer a algunas familias influyentes cuyos hijos competían contigo, explicó Pilar. Pero hay más, Carmen. Hace unos años, antes de jubilarse, vi a Eduardo sacando documentos del archivo. Parecía nervioso, como si estuviera haciendo algo indebido. Carmen procesó la información, su mente trabajando a toda velocidad. Doña Pilar, ¿sabe dónde puedo encontrar a Eduardo Fernández ahora? Se jubiló hace un par de años. Vive en el barrio de Santa Cruz, tiene una librería allí, respondió Pilar. Luego, sacó un papel de su bolso. Esta es su dirección. Ten cuidado, Carmen. Si mis sospechas son ciertas, hay gente poderosa involucrada en todo esto. Carmen tomó el papel, agradeciendo a su antigua profesora. Después de que Pilar se marchara, se quedó mirando por la ventana, observando el patio donde una vez jugó y soñó. La injusticia de su pasado ardía en su interior, pero ahora mezclada con una determinación renovada. Esa noche, en lugar de volver a su apartamento,
Carmen se dirigió al barrio de Santa Cruz. Las calles estrechas y empedradas, iluminadas por farolas antiguas, parecían guardar secretos en cada esquina. Finalmente, llegó a una pequeña librería de aspecto acogedor. Un cartel en la puerta rezaba: cerrado. Carmen estaba a punto de marcharse cuando notó movimiento dentro. A través del cristal, vio a un hombre mayor organizando libros. Respiró hondo y llamó a la puerta. El hombre se acercó, entrecerrando los ojos para ver quién era. Al reconocerla, su rostro palideció visiblemente. Abrió la puerta con manos temblorosas. «Señor Fernández», dijo Carmen con voz firme, «creo que usted y yo tenemos mucho de qué hablar». Eduardo Fernández la miró como si hubiera visto un fantasma. «Carmen Vega, después de tantos años. Supongo que este día tenía que llegar», dijo con voz cansada. «Pasa, por favor. Es hora de que sepas la verdad». Mientras entraba en la librería, Carmen sintió que estaba a punto de desentrañar un misterio que había definido su vida durante 2 décadas. Lo que descubriera esa noche podría cambiar no solo su futuro, sino el de todo el Colegio San Isidoro. El interior de la librería olía a papel viejo y a secretos guardados durante años. Eduardo Fernández guió a Carmen hacia la trastienda, un pequeño espacio atestado de libros y papeles. Con un gesto tembloroso, le indicó que tomara asiento en una silla desvencijada mientras él se apoyaba en el borde de un escritorio antiguo. «Nunca pensé que tendría que enfrentarme a esto», comenzó Eduardo, pasándose una mano por el cabello canoso. «Pero supongo que el pasado siempre nos alcanza, ¿verdad?». Carmen lo observó con atención, notando las arrugas de preocupación en su rostro. «Señor Fernández, necesito saber qué pasó realmente el día de mi expulsión. ¿Por qué me acusaron de hacer trampa?». Eduardo suspiró profundamente. Todo comenzó unos meses antes del concurso. El colegio estaba en una situación financiera delicada. Don Alfonso estaba desesperado por conseguir fondos de las familias más adineradas. ¿Y yo era un obstáculo?, preguntó Carmen, sintiendo como la rabia de hace 20 años volvía a surgir. «Eras más que eso, Carmen. Eras una amenaza para el sistema que don Alfonso había creado», explicó Eduardo. «Verás, durante años, el colegio había estado favoreciendo a los hijos de las familias más influyentes. Notas infladas, premios arreglados. Pero tú, con tu inteligencia natural, estabas dejando en evidencia todo ese sistema». Carmen se quedó sin aliento. «Entonces, ¿mi expulsión fue?». «Una decisión calculada», completó Eduardo. Don Alfonso vio la oportunidad de matar 2 pájaros de un tiro. Eliminar la amenaza que representabas y asegurar el apoyo financiero de las familias cuyos hijos competían contigo. «Pero, ¿cómo pudieron acusarme de hacer trampa sin pruebas?», preguntó Carmen, la indignación evidente en su voz. Eduardo bajó la mirada, avergonzado. Yo fui quien plantó las pruebas. Don Alfonso me presionó, amenazó con revelar algunos errores de mi pasado si no cooperaba». El silencio que siguió fue ensordecedor. Carmen sentía que le faltaba el aire, 2 décadas de dolor y confusión cristalizándose en ese momento. «¿Y los documentos?», preguntó finalmente. «Doña Pilar mencionó que te vio sacando papeles del archivo». Eduardo asintió lentamente. «Hace unos años, me di cuenta de que no podía vivir con la culpa. Copié todos los documentos que probaban lo que había sucedido, no solo contigo, sino con otros estudiantes a lo largo de los años. Los escondí aquí, en la librería». Se levantó con dificultad y se dirigió a una estantería. Movió algunos libros y extrajo una carpeta llena de papeles amarillentos. «Aquí está todo, Carmen. Las pruebas de la corrupción en San Isidoro, incluida tu expulsión injusta». Carmen tomó la carpeta con manos temblorosas. «¿Por qué me lo cuenta ahora? ¿Por qué no dijo nada antes?». «El miedo es un poderoso silenciador», respondió Eduardo con amargura. «Pero cuando me enteré de que habías vuelto, supe que era el momento de la verdad. Estoy dispuesto a testificar, Carmen, a enmendar mis errores». Carmen se quedó en silencio, procesando toda la información. Su mente de abogada ya estaba trazando estrategias, pero su corazón de niña herida luchaba con emociones encontradas. «Señor Fernández, esto cambia todo», dijo finalmente. «No solo mi caso personal, sino toda la demanda contra el colegio.
Eduardo asintió. Lo sé. Y estoy preparado para las consecuencias. Es hora de que San Isidoro se enfrente a su pasado. Mientras salía de la librería, con la carpeta firmemente sujeta bajo el brazo, Carmen sintió que un peso se levantaba de sus hombros. La verdad, tan largamente buscada, estaba por fin en sus manos. Pero con ella venía una responsabilidad abrumadora. Caminando por las calles nocturnas de Sevilla, Carmen se dio cuenta de que ahora tenía el poder de cambiar el destino del colegio, de hacer justicia no solo para sí misma, sino para todos los que habían sufrido bajo ese sistema corrupto. La pregunta era, ¿cómo usaría ese poder? ¿Y a qué precio vendría la justicia? Con estas preguntas resonando en su mente, Carmen se dirigió a su apartamento, sabiendo que las decisiones que tomaría los próximos días no solo definirían su futuro, sino el de muchos otros. La batalla real, comprendió, apenas estaba comenzando. El amanecer encontró a Carmen sentada en su sofá, rodeada de papeles esparcidos por toda la mesa de centro. Había pasado la noche entera revisando los documentos proporcionados por Eduardo Fernández, cada página revelando una red de corrupción más profunda de lo que había imaginado. Con una taza de café frío en la mano, Carmen se frotó los ojos cansados. La evidencia era abrumadora. No solo su expulsión había sido injusta, sino que el Colegio San Isidoro llevaba décadas favoreciendo a los hijos de familias influyentes, manipulando notas y encubriendo casos de acoso. «Madre mía», murmuró para sí misma, «esto es mucho peor de lo que pensaba». El sonido de su móvil la sacó de sus pensamientos. Era un mensaje de Javier Ruiz, el actual director. Reunión urgente a las 10. Novedades sobre la demanda. Carmen miró el reloj. Las 8:30. Tenía poco tiempo para tomar una decisión que podría cambiarlo todo. Se duchó rápidamente y se vistió con su traje más formal, como si se preparara para una batalla. Antes de salir, guardó cuidadosamente los documentos en su maletín, sintiendo el peso de la responsabilidad en cada paso. Al llegar al colegio, el ambiente era tenso. Carmen notó miradas nerviosas y murmullos a su paso. En la sala de reuniones, encontró a Javier Ruiz junto a varios miembros del consejo escolar y un hombre que no conocía. «Carmen, gracias por venir», dijo Ruiz, visiblemente agitado. «Te presento a Alejandro Montero, representante de los demandantes». Alejandro, un hombre de unos 40 años con traje impecable, estrechó la mano de Carmen con firmeza. «Señora Vega, su reputación la precede». Carmen asintió, manteniendo su expresión neutral. «¿Cuáles son las novedades, señor Ruiz?» Ruiz carraspeó nerviosamente. «Los demandantes han aumentado sus exigencias. Ahora no solo piden indemnizaciones, sino una reestructuración completa del consejo escolar y, bueno, mi dimisión». Un silencio tenso cayó sobre la sala. Carmen sintió todas las miradas sobre ella, esperando su reacción. «Entiendo», dijo finalmente. «¿Y cuál es nuestra posición?» Fue entonces cuando Alejandro Montero intervino. «Señora Vega, antes de continuar, quisiera hablar con usted en privado. Creo que tenemos información que podría interesarle». Carmen miró a Ruiz, quien asintió con resignación. «Usad mi despacho», dijo. Una vez a solas, Montero fue directo al grano. «Señora Vega, sabemos de su historia con San Isidoro. De hecho, su caso fue lo que nos llevó a investigar más a fondo». Carmen mantuvo la compostura, aunque por dentro su mente trabajaba a toda velocidad. «¿Qué propone exactamente, señor Montero?» «Únase a nosotros», dijo Montero con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Con su testimonio y su experiencia legal, podríamos no solo ganar la demanda, sino exponer décadas de corrupción. Sería una victoria histórica y muy lucrativa para todos los involucrados». Carmen sintió un escalofrío. Aquí estaba, la oportunidad de venganza que una parte de ella había anhelado durante años. Podría hundir al colegio que la había humillado, limpiar su nombre y, de paso, obtener una compensación considerable. Pero entonces pensó en Doña Pilar, en los estudiantes actuales que no tenían culpa de los errores del pasado, en la oportunidad de cambiar el sistema desde dentro. «Señor Montero», dijo finalmente, «agradezco su oferta, pero necesito tiempo para considerarla. Esta decisión afectará a muchas vidas». Montero asintió, aunque Carmen notó un destello de frustración en sus ojos. «Por supuesto. Pero no espere demasiado.
Esta oferta tiene fecha de caducidad. Al salir del despacho, Carmen se encontró en una encrucijada moral. Por un lado, la tentación de la venganza y la justicia rápida. Por el otro, la posibilidad de una reforma real y duradera. Mientras caminaba por los pasillos del colegio, escuchando las risas y conversaciones de los estudiantes, Carmen supo que su decisión no solo definiría su futuro, sino el de toda una institución y las generaciones que pasarían por ella. Con el peso del mundo sobre sus hombros, Carmen se dirigió a su improvisada oficina. Tenía mucho en qué pensar y poco tiempo para hacerlo. El reloj corría, y con cada segundo, el futuro del colegio San Isidoro pendía de un hilo cada vez más delgado. El sol de la tarde se filtraba por las ventanas de la pequeña oficina que Carmen había convertido en su santuario dentro del colegio. Sentada frente a su escritorio, contemplaba los documentos esparcidos ante ella, cada uno representando una pieza del complejo rompecabezas en el que se había convertido este caso. Con un suspiro profundo, Carmen se reclinó en su silla, cerrando los ojos por un momento. Las palabras de Alejandro Montero seguían resonando en su mente, tentándola con la promesa de una venganza dulce y lucrativa. Pero algo no encajaba. ¿Por qué ese afán por obtener su colaboración? Había algo más detrás de todo esto, estaba segura. Un suave golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. «Adelante», dijo, enderezándose. Para su sorpresa, quien entró no fue otro que Lucía, su antigua mejor amiga del colegio. Los años habían pasado, pero Carmen la reconoció al instante. «Lucía, ¿qué haces aquí?», exclamó Carmen, levantándose para saludarla. Lucía sonrió con nerviosismo. «Hola, Carmen. Soy profesora aquí ahora. Me enteré de que habías vuelto y, bueno, sentí que tenía que hablar contigo». Las dos mujeres se sentaron, el peso de 2 décadas de silencio entre ellas. «Carmen, yo, lo siento mucho», comenzó Lucía, con la voz quebrada. «Siempre supe que eras inocente, pero tuve miedo de hablar. Mi padre era parte del consejo escolar y me advirtió que no me involucrara». Carmen sintió una mezcla de emociones, dolor por la traición pasada, pero también una extraña sensación de alivio al escuchar finalmente la verdad. «¿Por qué me lo dices ahora, Lucía?», preguntó Carmen, manteniendo su voz calmada. Lucía respiró hondo antes de responder. «Porque he visto cómo Montero y su grupo han estado presionando a antiguos alumnos para que se unan a la demanda. No se trata solo de justicia, Carmen. Hay intereses inmobiliarios detrás. Quieren que el colegio cierre para poder comprar el terreno». La revelación cayó como un balde de agua fría sobre Carmen. De repente, todas las piezas empezaron a encajar. «Gracias por decírmelo, Lucía», dijo Carmen, su mente trabajando a toda velocidad. «Has sido muy valiente al venir». Después de que Lucía se marchara, Carmen se sumió en una profunda reflexión. La tentación de la venganza aún estaba ahí, pero ahora veía el panorama completo. Este no era solo su caso personal, era una oportunidad de hacer un cambio real, de corregir los errores del pasado sin destruir el futuro de nuevas generaciones. Con determinación renovada, Carmen tomó su teléfono y marcó un número. «Señor Ruiz», dijo cuando el director contestó, «necesito una reunión con todo el consejo escolar. Es hora de poner todas las cartas sobre la mesa». Esa noche, en una tensa reunión a puerta cerrada, Carmen presentó todas las evidencias: los documentos de Eduardo, el testimonio de Lucía y las verdaderas intenciones detrás de la demanda. «Señores», concluyó Carmen, mirando a cada miembro del consejo, «tenemos 2 opciones. Podemos seguir encubriendo los errores del pasado y perderlo todo, o podemos enfrentar la verdad, hacer las reformas necesarias y salvar no solo el colegio, sino su verdadero propósito: educar y proteger a nuestros estudiantes». El silencio que siguió fue ensordecedor. Finalmente, Javier Ruiz se puso de pie. «Carmen tiene razón», dijo con voz firme. «Es hora de un cambio real. Propongo que formemos un comité de reforma, liderado por Carmen, para reestructurar completamente nuestras políticas y prácticas». Uno a uno, los miembros del consejo asintieron, algunos con resignación, otros con alivio evidente. Al salir de la reunión, ya entrada la noche, Carmen se detuvo en el patio del colegio. Miró hacia las estrellas, recordando a la niña que una vez soñó con cambiar el mundo desde estas mismas aulas. «Lo logré», susurró para sí misma, una mezcla de orgullo y nostalgia en su voz. No de la manera que esperaba,
pero lo logré. Con paso firme, Carmen se dirigió hacia la salida, sabiendo que el verdadero trabajo apenas comenzaba. La batalla legal aún estaba por delante, y la tarea de reformar el colegio sería ardua. Pero por primera vez en 20 años, sentía que estaba exactamente donde debía estar, haciendo lo que siempre había estado destinada a hacer: luchar por la justicia y la educación, no solo para sí misma, sino para todos. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Carmen, ahora al frente del Comité de Reforma, se sumergió en la tarea de desentrañar décadas de mala administración y políticas cuestionables. El despacho que una vez perteneció a don Alfonso se convirtió en el centro de operaciones, con paredes cubiertas de organigramas y líneas de tiempo. Una mañana, mientras Carmen revisaba antiguos expedientes, Javier Ruiz entró con expresión preocupada. «Carmen, tenemos un problema», dijo, cerrando la puerta tras de sí. «Montero ha filtrado parte de la información a la prensa. Los titulares están por todas partes». Carmen encendió rápidamente el ordenador y, efectivamente, los principales diarios de Sevilla mostraban titulares sensacionalistas. «Escándalo en San Isidoro, décadas de corrupción al descubierto. Exalumna prodigio lidera investigación interna». «Era de esperar», murmuró Carmen, masajeándose las sienes. «Están tratando de presionarnos». «¿Qué hacemos?», preguntó Ruiz, visiblemente nervioso. Carmen se levantó, una determinación férrea en su mirada. «Vamos a hacer lo que deberíamos haber hecho hace 20 años. Decir la verdad». Esa misma tarde, Carmen convocó una rueda de prensa en el salón de actos del colegio. El lugar estaba abarrotado de periodistas, padres y antiguos alumnos, todos ansiosos por escuchar lo que tenía que decir. Con paso firme, Carmen subió al podio. El murmullo de la multitud se apagó cuando comenzó a hablar. «Buenas tardes. Mi nombre es Carmen Vega, y hace 20 años fui injustamente expulsada de este colegio», comenzó, su voz clara y decidida. «Hoy estoy aquí no para buscar venganza, sino para iniciar un proceso de sanación y reforma». Durante la siguiente hora, Carmen expuso con franqueza los errores del pasado, desde su propia expulsión hasta las prácticas cuestionables que habían plagado la administración del colegio. Pero también habló de esperanza, de la oportunidad de construir algo mejor. «El Colegio San Isidoro ha cometido errores, es cierto», concluyó. «Pero también ha sido el hogar de generaciones de estudiantes brillantes y profesores dedicados. No permitiremos que los errores del pasado destruyan el futuro de esta institución. A partir de hoy, nos comprometemos a una total transparencia y a implementar reformas que garanticen igualdad de oportunidades para todos los estudiantes». El silencio que siguió fue roto por un aplauso tímido que pronto se convirtió en una ovación. Entre la multitud, Carmen vio rostros conmovidos, algunos con lágrimas en los ojos. Después de la rueda de prensa, mientras Carmen recogía sus notas, se le acercó una mujer mayor. «¿Carmen?» «Soy Isabel Moreno, la madre de Lucía», se presentó la mujer. «Quería agradecerte por lo que estás haciendo. Mi marido, él fue parte del problema durante años. Pero lo que has dicho hoy nos ha abierto los ojos a muchos». Carmen estrechó la mano de Isabel, conmovida. «Gracias, señora Moreno. Este es solo el comienzo». Esa noche, mientras Carmen caminaba por las calles de Sevilla, su teléfono no dejaba de sonar. Mensajes de apoyo de antiguos compañeros, llamadas de periodistas buscando más información, incluso algunas amenazas veladas de quienes veían peligrar sus intereses. Al llegar a su apartamento, encontró a Lucía esperándola en la puerta. «He visto la rueda de prensa», dijo Lucía, abrazando a Carmen. «Has estado increíble». «¿Cómo te sientes?». Carmen sonrió, sintiendo por primera vez en años un verdadero alivio. Como si por fin hubiera vuelto a casa. Mientras las dos amigas entraban al apartamento, Carmen sabía que la batalla estaba lejos de terminar. Montero y sus aliados no se rendirían fácilmente, y el proceso de reforma sería largo y difícil. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba en el camino correcto. El Colegio San Isidoro estaba a punto de entrar en una nueva era, y Carmen Vega, la niña prodigio que una vez fue expulsada injustamente, sería quien lideraría el camino hacia un futuro más justo y brillante. Las semanas siguientes a la rueda de prensa fueron un torbellino de actividad. Carmen dividía su tiempo entre reuniones con el Comité de Reforma, entrevistas con antiguos alumnos y profesores, y largas noches revisando documentos.
El Colegio San Isidoro se había convertido en el centro de un debate nacional sobre la educación y la ética en las instituciones privadas. Una tarde, mientras Carmen trabajaba en su despacho temporal en el colegio, recibió una visita inesperada. Era Eduardo Fernández, el exprofesor que le había proporcionado los documentos cruciales. «Carmen», dijo con voz temblorosa, «tengo que hablar contigo. Es urgente». La expresión en el rostro de Eduardo hizo que Carmen se pusiera inmediatamente en alerta. «¿Qué ocurre, don Eduardo?» El hombre se desplomó en una silla, visiblemente agitado. «He recibido amenazas. Alguien sabe que fui yo quien filtró los documentos. Temo por mi seguridad y la de mi familia». Carmen sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que había intereses poderosos en juego, pero no esperaba que llegaran tan lejos. «Don Eduardo, le prometo que lo protegeremos. Su testimonio es crucial para nuestro caso», dijo Carmen, tratando de mantener la calma. Esa misma noche, Carmen convocó una reunión de emergencia con Javier Ruiz y los miembros clave del Comité de Reforma. Les informó sobre la situación de Eduardo y propuso un plan de acción. «Necesitamos adelantarnos a Montero y sus aliados», explicó Carmen. «Propongo que hagamos pública toda la información que tenemos, incluido el testimonio de don Eduardo. Si lo hacemos nosotros primero, les quitaremos el poder de la amenaza». Hubo un momento de silencio tenso en la sala. Finalmente, Javier Ruiz habló. «Es arriesgado, Carmen. Podríamos estar exponiendo al colegio a demandas masivas». Carmen asintió, comprendiendo la gravedad de la situación. «Lo sé, pero es el precio que debemos pagar por la verdad y la posibilidad de un nuevo comienzo». Después de horas de debate, el comité llegó a un acuerdo. Harían pública toda la información, pero acompañada de un plan detallado de compensación para las víctimas y una propuesta de reforma integral del sistema educativo. Los días siguientes fueron frenéticos. Carmen trabajó incansablemente con un equipo de abogados y expertos en educación para preparar el comunicado y el plan de acción. Mientras tanto, se aseguró de que Eduardo y su familia estuvieran protegidos. El día de la revelación llegó. Carmen, junto con Javier Ruiz y los miembros del comité, se presentó ante una sala llena de periodistas, representantes del gobierno y miembros de la comunidad educativa. «Hoy», comenzó Carmen, su voz firme a pesar del nudo en su garganta, «el Colegio San Isidoro da un paso sin precedentes hacia la transparencia y la rendición de cuentas». Durante las siguientes 2 horas, Carmen y su equipo expusieron detalladamente los errores del pasado, las medidas que estaban tomando para corregirlos y su visión para el futuro. Presentaron un plan de compensación para los afectados y una serie de reformas que transformarían no solo a San Isidoro, sino que podrían servir de modelo para otras instituciones educativas. La reacción fue inmediata y abrumadora. Los titulares de los periódicos al día siguiente variaban desde San Isidoro, de la vergüenza al ejemplo, hasta revolución en la educación privada. Mientras Carmen leía los periódicos en su apartamento la mañana siguiente, recibió una llamada de Lucía. «Carmen, ¿has visto las noticias? Montero ha retirado la demanda. Dice que en vista de nuestra transparencia y plan de acción, no tienen base para continuar». Carmen sintió una mezcla de alivio y cautela. «Es una buena noticia, Lucía, pero nuestro trabajo apenas comienza». Y tenía razón. Los meses siguientes fueron de intenso trabajo. Carmen lideró la implementación de las reformas, enfrentándose a resistencias internas y externas. Hubo momentos difíciles, días en los que dudaba si había tomado la decisión correcta. Pero cada vez que caminaba por los pasillos del colegio y veía a los estudiantes, algunos de los cuales ahora la saludaban con respeto y admiración, sabía que estaba en el camino correcto. Una tarde, mientras observaba a un grupo de niños jugando en el patio, Javier Ruiz se acercó a ella. «Carmen», dijo con una sonrisa cansada pero satisfecha, «el Ministerio de Educación quiere que presentemos nuestro modelo de reforma en una conferencia nacional el mes que viene. Dicen que podríamos estar sentando las bases para una nueva era en la educación española». Carmen asintió, sintiendo una mezcla de orgullo y humildad. «Lo haremos, Javier. Juntos». Mientras el sol se ponía sobre Sevilla, Carmen reflexionó sobre el increíble viaje que había emprendido. De niña prodigio expulsada a líder de una revolución educativa. El camino había sido difícil, pero cada paso la había llevado a este momento. El Colegio San Isidoro, una vez símbolo de injusticia en su vida, se había convertido en el escenario de su mayor triunfo.
Y aunque sabía que aún quedaban desafíos por delante, Carmen Vega estaba lista para enfrentarlos, con la verdad y la justicia como sus aliadas más poderosas. 5 años habían pasado desde aquel día en que Carmen Vega regresó al Colegio San Isidoro. El sol de la tarde bañaba el patio principal, donde una multitud se había reunido para una ocasión especial. Pancartas coloridas decoraban las paredes, y el ambiente estaba cargado de expectación y orgullo. Carmen, ahora directora del colegio, subió al podio instalado frente al edificio principal. Su cabello, con algunas canas prematuras, brillaba bajo la luz del sol sevillano. A su lado estaban Javier Ruiz, ahora asesor educativo del gobierno regional, y Lucía, jefa del departamento de orientación del colegio. «Bienvenidos a todos», comenzó Carmen, su voz resonando clara y fuerte. «Hoy celebramos no solo el 150 aniversario del Colegio San Isidoro, sino también el 5º año de nuestra revolución educativa». La audiencia, compuesta por estudiantes, padres, profesores y autoridades, escuchaba con atención. Entre ellos, Carmen pudo distinguir rostros familiares. Eduardo Fernández, ahora jubilado pero aún activo en el Consejo Asesor del Colegio, la señora Moreno, madre de Lucía, quien ahora lideraba un grupo de padres voluntarios, e incluso algunos de sus antiguos compañeros de clase, que habían venido a ser testigos de esta transformación. «Hace 5 años», continuó Carmen, «nos enfrentamos a una crisis que amenazaba con destruir todo lo que este colegio representaba. Pero en lugar de huir de nuestros errores, decidimos enfrentarlos y aprender de ellos». Carmen procedió a detallar los logros de los últimos años. Un nuevo sistema de becas que garantizaba la diversidad socioeconómica en el alumnado, programas innovadores de mentoría entre estudiantes y una transparencia total en todos los procesos administrativos y educativos. «Pero nuestro mayor logro», dijo Carmen con una sonrisa, «ha sido crear una comunidad donde cada estudiante, independientemente de su origen o circunstancias, tiene la oportunidad de brillar». En ese momento, un grupo de estudiantes subió al escenario. Entre ellos estaba María, una joven de origen inmigrante que había llegado al colegio 3 años atrás sin hablar español y que ahora era una de las mejores estudiantes de su clase. «Gracias a San Isidoro y a la visión de la directora Vega», dijo María con voz emocionada, «he descubierto mi pasión por la ciencia y he ganado una beca para estudiar en la universidad el próximo año». Los aplausos resonaron en todo el patio. Carmen sintió que se le humedecían los ojos, recordando a la niña que una vez fue, soñando con cambiar el mundo desde estas mismas aulas. Después de la ceremonia, mientras Carmen caminaba por los pasillos del colegio, se encontró con una fotografía enmarcada en la pared. Era ella a los 12 años, el día antes de su expulsión, sosteniendo orgullosa un trofeo de ciencias. Junto a esta foto, había otra más reciente, Carmen rodeada de un grupo diverso de estudiantes, todos sonriendo a la cámara. «Vaya cambio, ¿eh?», dijo una voz detrás de ella. Era Javier Ruiz. Carmen asintió, emocionada. De la niña expulsada a la directora que cambió el sistema. ¿Quién lo hubiera imaginado? «Tú lo imaginaste, Carmen», respondió Javier con una sonrisa. «Y lo hiciste realidad». Esa noche, mientras Carmen se preparaba para irse a casa, recibió un email que la dejó sin aliento. Era del Ministerio de Educación. El modelo de San Isidoro iba a ser implementado a nivel nacional como parte de una reforma educativa integral. Con lágrimas de alegría en los ojos, Carmen miró por la ventana de su oficina, observando las luces de Sevilla brillar en la distancia. Pensó en todos los niños que, como ella hace tantos años, soñaban con un futuro mejor. Ahora, gracias a su lucha y perseverancia, tendrían una oportunidad real de alcanzar esos sueños. El Colegio San Isidoro, una vez símbolo de injusticia en su vida, se había convertido en un faro de esperanza y cambio. Y Carmen Vega, la niña prodigio expulsada injustamente, había regresado no solo para redimirse, sino para transformar el sistema educativo de toda España. Mientras cerraba la puerta de su oficina, Carmen sonrió. Su viaje había sido largo y difícil, pero cada paso, cada obstáculo, la había llevado a este momento. Y aunque sabía que aún quedaba mucho por hacer, estaba lista para enfrentar cualquier desafío que el futuro pudiera traer. Porque ahora sabía que con determinación, compasión y un inquebrantable sentido de la justicia, incluso los sueños más imposibles podían hacerse realidad. Muchas gracias por haber escuchado esta historia conmovedora. Cuéntanos en los comentarios qué te pareció el final y desde qué ciudad nos estás viendo. Si te ha gustado esta historia y quieres escuchar más como esta,
haz clic en el próximo vídeo que aparece en tu pantalla ahora mismo. No olvides dar like y suscribirte a nuestro canal Luces entre Calles, para que juntos podamos construir una gran comunidad que comparte historias emocionantes e inspiradoras. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir iluminando vidas con nuestras historias. Nos vemos pronto en la próxima esquina de Luces entre Calles.